Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Rendid a Yahvé, hijos de Dios. Rendid a Yahvé gloria y poder. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Postraos ante Yahvé en el atrio sagrado. La voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. La voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros. Desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como novillo el Líbano. Alza Arión como a cría de búfalo. La voz de Yahvé afila llamaradas. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de Cadés. La voz de Yahvé retuerce las encinas. Deja desnudas las selvas. Todo en su templo grita gloria. Yahvé se sentó sobre el diluvio. Yahvé se sienta como Rey eterno. Yahvé da poder a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es el texto más antiguo? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el texto más antiguo? El primero que se escribe. Primera de Tesalonicenses, muy bien. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 29 es el texto más antiguo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque acá dice contexto histórico. Resulta que el Salmo 29 era originalmente un cántico de Canaán. Es decir, el Salmo 29 se lo encuentran los hebreos cuando llegan y conquistan la tierra prometida. Por eso es el Salmo más antiguo. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? El cántico original estaba orientado al ídolo Baal. Y Baal hacía referencia a un dios cananeo que estaba orientado a la agricultura. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Llega a Canaán y en Canaán encuentra ese cántico ya. Pero resulta que este cántico les gustó. Dicen, pero ¿cómo hacemos nosotros para ese cántico si nombra a Baal? Y entonces lo yavinizan, es decir, le quitan todo nombre de Baal, toda connotación pagana y la llenan de Yahvé. Entonces, es un cántico que es la forma como el pueblo dice, este cántico me gustó, voy a acoplarlo a mi teología, voy a llenarlo de Yahvé y voy a vaciarlo de Baal. Por eso es un contexto histórico fundamental. Uy, ¿a quién le tocó hoy? Entonces, ¿tenemos claro el contexto del Salmo? Bueno. Cosmología hebrea. La cosmología hebrea tiene 3 niveles. Está el cielo, la tierra y el mundo inferior. Cielo, tierra y mundo inferior. ¿Quién está en el cielo? Dios. En la tierra, el ser humano, la naturaleza. Y en el mundo inferior, la muerte. Vamos a ubicar el Salmo con esas 3 categorías. Con esas 3 categorías. Si leemos los versículos 1 y 2, ¿se ubica dónde? En el cielo. ¿Alguien que lea 1, 2? Ángeles de Dios, rindan gloria al Señor. Ríndale gloria y alabanza. Rindan al Señor el homenaje que merece su nombre. Ofrézcanle adoración cuando aparezca en todo su esplendor.
Entonces aparece el cielo. ¿Claro eso? Del 11b, del 9b al 11. Yahvé se sentó sobre el diluvio. Yahvé se sienta como Rey eterno. Yahvé da poder a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Entonces, ¿dónde se ubican los versículos del 9 al 11? En la tierra. Los versículos del 3 al 9a marcan una llegada. La palabra, la voz de Dios. Y acá cambiamos, acá tenemos una mirada vertical. Del 3 al 9 hay una mirada vertical, pero también horizontal. Vamos a ver ahora acá. ¿Por qué decimos eso? En el Salmo, la voz de Dios es comparada al agua. Vamos al pensamiento hebreo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? La tierra. ¿Y la lluvia qué es? No. ¿La lluvia de dónde cae? Por tanto, la lluvia tiene origen. Es un don de Dios. Partamos de esa figura del agua. El agua, lluvia, para el pueblo del desierto y agrícola es un don de Dios. Porque ¿dónde cae? Del cielo nace la lluvia como don de Dios. Por eso el Salmo presenta la voz de Dios como agua. La voz de Dios como agua. Pero si nosotros nos fijamos en la parte horizontal, vamos a darnos cuenta que aparece agua. 3. ¿Qué dice el versículo 3? Voz del Señor sobre las aguas. Ahí. Voz del Señor sobre las aguas. Y el 3:10. El Señor dominaba el diluvio. El Señor se ha sentado como rey y por siempre. El Señor dominaba el diluvio. ¿Alguien tiene la de Jerusalén? Yahvé se sentó sobre el diluvio. Ahí está, Yahvé se sentó. Entonces, si nos damos de cuenta, aparece el mar. Primer coordenada, entonces aparecen coordenadas geográficas. La primera es el mar. Pero si nos damos de cuenta, el 10 dice la voz del Señor sobre el diluvio. El pueblo hebreo le tiene miedo al mar. ¿Por qué? Porque casualmente el mar tiene connotación de muerte. Porque hagan de cuenta, el hebreo recuerda las aguas del diluvio. Llovió de forma terrible, 40 días. Y entonces el hebreo ve el mar como residuos de aguas del diluvio. ¿Dónde quedó el agua del diluvio? Una parte se evaporó y la otra quedó allá en el mar. Es un agua impura, ¿por qué? Porque está infestada de cadáveres. Entonces, el Salmo en el versículo 3 comienza en el mar. Después vamos a hacer un recorrido. Pero luego el versículo 10 habla del diluvio. Por tanto, tenemos mar igual diluvio. Y atentos. Todos tienen la hojita que les di que día el...
Alce la mano el que no lo tenga. Bueno, al final la entrego entonces. No, es para los que no la tienen. ¿Se acuerdan que vimos, ahí dice una parte, en los personajes, mirar la postura? ¿Cómo la postura de Dios en el mar? Sentado. Sentado significa tener poder, dominio, tenerlo todo bajo control. Es decir, la voz de Dios domina y controla y vence la muerte. Vamos ahora a mirar las ubicaciones geográficas del texto. Este excelente mapa es Palestina. Y el que me diga que no, lo cuelgo. Bueno. Versículo 3. La voz de Yahvé sobre las aguas. Ahí. La voz de Yahvé sobre las aguas. Atentos. Se supone que estamos en la visión horizontal. Por acá queda Jerusalén. Bueno, por acá. Jerusalén, como ustedes saben, queda en el monte Sión. Sión. Entonces, ¿qué pasa? El salmista se ubica en el monte Sión, en Jerusalén, y comienza a mirar. Hagan de cuenta ustedes están en el hermoso municipio de allá, en toda la montaña, todo el cerro, y puede ver todo. Entonces, el versículo 3, el salmista está mirando para acá, al mar Mediterráneo. ¿Y qué ve? Una tormenta. Una tormenta. El salmista ve que allá a lo lejos hay una tormenta. Truenos, rayos, tempestades. Siga, por favor. El Dios de la gloria truena. Siga. El Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. La voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros. Desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Ahí. Ahora resulta que la tormenta comenzó ¿a dónde? En el mar. Ahora dice que llega al Líbano. Más o menos el Líbano queda por acá. Es decir, la tormenta tocó tierra. Pasamos de mar, ahora está en la tierra. Pero no está en cualquier parte de la tierra, está... Sígalo, por favor. Hace brincar como novillo al Líbano. Al Sarión. 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 Sarión es el monte Hermón. El monte Hermón es el monte más alto de Palestina. Hagan de cuenta, es como el Everest de por allá. Alto. Entonces, pasamos del mar ahora ¿a dónde? Al monte Hermón, en plena tierra. Siga, por favor. La voz de Yahvé afina llamaradas. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de Cádiz. La voz de Yahvé retuerce. Ahí, retuerce el desierto de qué. Ahora, ¿dónde nos ubicamos? En el desierto. Queda por acá. Y es un desierto. Primera coordenada, mar Mediterráneo. Segunda, monte Hermón. Tercera, pues no. Vuélvalo a leer, por favor. La voz de Yahvé afina llamaradas. Ahí. Es decir, ¿cuál versículo es? Ese es el 7. El versículo 7, recuerden que aquí está el salmista. ¿A dónde está? Es decir, el versículo 7 nos dice que la tormenta va pasando por encima del salmista.
¿Por qué? Porque lo que el salmista está diciendo, ah carajo, cayó un rayo allí. La voz del Señor es llamarada. Es decir, el salmista dice, la tormenta ya no está por allá, ya no está allá arriba, está acá al pie mío. Se ubica en el desierto de Cades. ¿Por qué finalizan en el desierto? Exacto, porque es donde más hace falta el agua. Entonces tenemos que la primera parte nos enseña que la voz de Dios es una voz que vence la muerte, que da paz y tranquilidad. Porque luego nos dice que Dios se sienta sobre el diluvio. ¿En qué texto Jesús duerme? Pues en Belén, cuando es niño, mentiras. En la barca, cuando está la tormenta. Entonces tenemos que la voz de Dios imprime vida, venciendo la muerte, la desesperación, dando calma, dando paz. Entonces, primera característica, la voz. Mire su merced aquí ahí. Entonces tenemos que la voz de Dios, ¿qué hace? Da paz. Da tranquilidad. Segundo, la voz de Dios es dinámica, porque no se queda en un solo lugar. ¿Se va para dónde? El Hermón. Y un contexto acá es que el monte Hermón era considerado o era signo de Baal. Y si ustedes van acá, van a ver, hace brincar como novillo Líbano, al Sarión como una cría de búfalo. Es decir, este monte tan grande, ante la voz de Dios, no es nada. Porque recordemos que en la cosmología, las montañas, para los hebreos, son las columnas que sostienen el cielo. Es decir, la voz del Señor estremece los fundamentos. Por eso la voz del Señor muchas veces cuestiona nuestra forma de vida. Otros ubican el Sarión por acá con un jardín bonito que había. Pero el contexto clave es, vamos a tomar lo que el Sarión y el Hermón son lo mismo. Por tanto, también, cuando la voz del Señor estremece los cimientos, nos hace ver cómo es las cosas cuando nosotros las idolatramos. La voz del Señor, es decir, nos enseña lo que es real de lo que es aparente. ¿Listos? Bueno, luego tenemos que en el 7 la voz del Señor pasa ¿por dónde? Por encima del salmista. Por encima del salmista. Recordemos que estamos en la visión horizontal. Si nosotros pasamos la visión horizontal, este es el salmista, ¿cierto? Y aquí va pasando la tormenta. La voz de Dios es que, ¿cómo dice? La voz de Yahvé afila llamaradas. Llamaradas. Acá, ¿qué texto bíblico tiene esta imagen? Pentecostés. Acá, si pasamos la vista, significa que el que está ahí siente la voz de Dios encima. Y atentos. ¿Por qué? Porque resulta el valor del fuego en la simbología bíblica. El agua y el fuego. ¿Qué ve acá el hombre? Fuego sobre su cabeza.
¿Y entonces qué significa? La voz del Señor que crea en él, en mí, que crea en el creyente una nueva forma de pensar. Porque ¿qué hacemos con la palabra de Dios? La leemos para aprender a pensar en la perspectiva de Dios. Un ejemplo. Misericordia. ¿Cuál es la noción de misericordia? Compasión, caridad. Entonces, cuando nosotros vamos al concepto de misericordia en San Lucas, dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Entonces, ¿qué será misericordia? La misericordia viene de Rajamín. Eso sí me han escuchado, ¿no? ¿Qué es Rajamín? Vientre materno. Vientre materno. Entonces, la primera característica de la misericordia es valorar la vida de la otra persona. Y entonces tomemos como punto de referencia la parábola del samaritano misericordioso. ¿Qué hace el samaritano? Valora la vida del que fue golpeado por los bandidos. Misericordia es valorar la vida de la otra persona y hacer todo lo que está a mi alcance para que esa vida se dignifique y se salve. Primera connotación de misericordia, valorar la vida de la otra persona. Dignificar la vida de la otra persona, porque si ustedes se dan de cuenta en la parábola del samaritano, el samaritano como que se agacha y pone al herido en su propia cabalgadura. Entonces la misericordia es valorar la vida del otro y dignificar la vida del otro. ¿Por qué? Porque al hablar de vientre materno, ¿qué significa el vientre materno? Lugar donde la vida es engendrada y gestada. Por eso tiene la primera característica, la vida. ¿Claro? Segundo, la mirada, que esa semana he escuchado ya, la forma como una madre mira a su hijo. Entonces, volviendo acá, ¿qué hace la palabra de Dios? Hace que yo viva bajo las categorías de Dios. Por eso, si ustedes se dan de cuenta, donde cae el rayo, vamos a ver ahorita, donde cae el rayo hay una transformación. Cayó el rayo en el mar, vence la muerte, da paz y vida. Cayó en el Monte Hermón, cuestiona y restablece. Pasa por aquí y es para que el creyente viva bajo las categorías de Dios. Y llega al desierto y es el lugar donde más hace falta el agua. ¿Usted les ha tocado cargar agua en tiempo de verano? Entonces ahí está, los que nos ha tocado sabemos cómo es el agua de escasa y de feo tener que cargar agua. No, nosotros no, porque era el burrito que cargaba. Pero bueno, no estamos hablando. Bueno, luego, uy, ¿a quién le tocó? Se va con malteada. Al próximo que le suene me compre el sal de frutas. El desierto de Cadés. Lean el versículo 7, por favor. 7 al 8. Voz del Señor se ha tallado relámpagos. Voz del Señor que sacude el desierto. Estremece el Señor el desierto de Cadés. Siga. Voz del Señor ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz. Listo. Gloria.
Vamos a ver por qué es tan importante, aquí le tocó el sal de frutas, por qué es tan importante conocer la lengua original de los textos bíblicos. Dice, la voz del Señor hace parir a las siervas. Dice, sería, el texto original dice, Hul Ayala, que significa parir a las siervas. Las siervas, ¿sí me entienden ahí, cierto? Las siervas son los animales más débiles del desierto. Es decir, en el desierto la voz de Dios, ¿qué ocasiona? Vida. Es decir, hace que hasta el ser más débil sea capaz de dar vida. Por tanto, vamos a comparar la lección en ese sentido. La lección es la forma dinámica como la voz de Dios va transformando los lugares por donde va pasando. Y en ese sentido, todo lo que se ubica en el mar, en el Monte Hermón, por encima del salmista, y que pasa en el desierto, esos 4 lugares, nosotros los reducimos a nosotros. Es decir, quien hace bien la lección, entra en un proceso donde la palabra de Dios transforma. Van ustedes a contar del 3 al 9a cuántas veces aparece el término vos. El término vos aparece 7 veces. Vamos a ver. La voz del Señor sobre las aguas. Primera vez. El Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. Segunda. La voz, tercera, de Yahvé con majestad. Cuarta. La voz de Yahvé descuaja los cedros, desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como no vio el Líbano, alza Río como cría de búfalo. La voz del Señor afila llamaradas. Quinta. La voz del Señor estremece la estepa. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de Cadés. Sexta. La voz de Yahvé retuerce las encinas. Deja desnudas las selvas. Pero vimos que la orientación es hace parir las siervas. Es decir, aparece 7 veces. Pero resulta, bueno, ¿qué significa el 7 en la Biblia? Perfección, algo completo. El término para vos es kol. Kol. Es kol. Es kol. Y kol tiene 2 características: voz y trueno. Voz y trueno. Por eso algunos llaman a este salmo los 7 truenos de Dios. ¿Y por qué? Porque donde aparece la voz de Dios hay una transformación. ¿Y qué es qué caracteriza el trueno? ¿Qué es lo que causa miedo, el rayo o el trueno? Pues uno le tiene miedo al trueno, ¿no? Por el ruido. El ruido cuando programa es como por debajo de la tierra, como que lo asusta. Entonces, todo el salmo pone en comunión el cielo con la tierra. Recen el Padre Nuestro, por favor. ¿Y en qué parte del Padre Nuestro aparece la connotación de 10 y 11? Dice,
Yahvé se sienta sobre el diluvio, Yahvé se sienta como Rey eterno, Yahvé da poder a su pueblo, Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Recordemos que ahora estamos en la tierra. Ahí está. El salmista está diciendo que lo que pasó, que lo que pasa en el versículo 3, versículo 1 y 2, se viva ahora acá en la tierra. Por eso dice, Yahvé da poder a su pueblo. Es decir, escuchar la voz de Dios es poseer la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que así como la voz de Dios transforma mi vida, yo ser capaz de transformar mi ambiente, mi entorno, mis circunstancias. ¿Claro ahí? Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Es decir, quien ha sido transformado por la palabra tiene que empezar a transformar su ambiente. ¿Claro eso? ¿Cuántos truenos hay? 7. 7. ¿Cuántas veces aparece el término voz? 7. ¿En qué lugares aparece? Primero, Mar Mediterráneo. Segundo, en el monte Hermón. Tercero, en el desierto de Cadés. 4 lugares que son transformados por la voz de Dios. El mar, que es lugar de muerte y desesperación, con el rayo, que es la voz de Dios, se convierte, es derrotado y Dios impone vida, paz, calma y tranquilidad. El monte Hermón, que es signo de idolatría, se convierte ante la voz de Dios en algo insignificante. Es decir, Dios que recupera espacio. La voz de Dios hace que yo me dé cuenta de lo falso y reconozca lo verdadero. También ahí nos lleva a que la voz de Dios dice, descuaja Yahvé los cedros del Líbano. El cedro significa orgullo. ¿Qué cántico en el Nuevo Testamento habla de que Dios exalta a los humildes? 50. El Magnificat. Miró la humillación de su esclava o de su sierva. Luego, vemos cómo la voz de Dios está para transformar la vida de aquel que lo escucha. Y por último, el desierto, que pasa de ser lugar de muerte, de peligro, a ser lugar de vida. ¿Claros? Eso es lo que hace la lección en nuestras vidas si la hacemos bien. Por eso se maneja la voz de Dios bajo la perspectiva del agua lluvia. Pero con estos tiempos, si uno está bajo defensa, la lluvia le da a uno gripa. Entonces, ¿ya vemos el Salmo de otra manera? Quien hace la lección debe tener ese cambio. La lección que nosotros hacemos, ¿sí estará haciendo cambio en nosotros? Porque recuerden que este Salmo es como llegar, haga de cuenta nosotros, a Tibacuy, al escenario, y encontramos allá en una piedra un poema bien bonito. Entonces, haga de cuenta, uno llega allá y encuentra, oiga, mire este poema tan bonito que escribieron los indios. Me gustaría poderlo cantar a Dios, pero es que dice los nombres de los caciques, y haga de cuenta es colocar Jesucristo, María, la Virgen, así. Hagan de cuenta ya es como la inculturización, como la custodia.
Entonces, eso pasó ahí. Por eso es el texto más antiguo del, para no repetir tanto, el Primer Testamento. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María. Nuestra Señora Belén, santos apóstoles y evangelistas, Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.